Estamos a punto de recordar una de las fechas más tristes, creo yo, en la historia de México. Ya casi 7 años de aquel 5 de junio del 2009, en que ocurre una de las peores tragedias. En la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, se queman nuestra niñez. Algunos muertos, otros con cicatrices para siempre en el cuerpo. Y como yo le informaba ayer, la PGR, con toda la cara, con una sinvergüenza y un cinismo total, promete seguir investigando a ver si el incendio fue ocasionado intencionalmente. Y la procuradora Arely Gómez, insisto, con una desvergüenza, una desfachatez total, hace estas declaraciones que creo que simple y sencillamente hacen supurar la herida. Yo le agradezco mucho a don Julio César Márquez, alguien que sabe del dolor, alguien que hace fuerte su voz para hablar directamente acerca de este caso, pedir justicia por lo ocurrido el 5 de junio del 2009. Le agradezco que nos tome la llamada de lado a lado del mundo. Él se encuentra en Ámsterdam, allá en Holanda. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues te agradezco mucho la oportunidad que me das de hablar hoy contigo y pues envío un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Julio, ¿cómo escuchaste lo que digo? ¿Soy muy exagerado? ¿Soy muy amarillista? Yo siempre les pregunto porque la gente acá dice, como somos los únicos hablando sin censura, sin pelos en la lengua, tú eres un agrio, un inconforme, tú nunca estás contento. Pues ¿cómo estar tranquilos cuando a 7 años pues nos siguen jugando el dedo en la boca las autoridades en México? Es exactamente la pregunta que iba yo a lanzar cuando pues introducías tú al tema. ¿Cómo estar de otra forma, cómo sentirnos de otra manera cuando durante 7 años hemos estado viendo cómo una y otra vez las autoridades que procuran justicia y el sistema judicial, que es el encargado de impartir, simplemente nos han quedado de ver absolutamente todo? No puede ser de otra manera. Comparto totalmente tus expresiones de hace un momento. Julio César, ustedes perdieron a Yeye, a tu hijo, y ha sido, no difícil, imposible poder salir de este trauma, de esta tragedia. ¿Cómo tomas esas declaraciones de las autoridades a 7 años, que todavía sigamos definiendo si fue intencional o no fue intencional? Y en caso de que en algún día nos digan que fue intencional, eso quiere decir que los responsables no están en la cárcel. ¿De qué estamos hablando, Julio César? Sí, me parece en realidad un juego muy perverso de parte de las autoridades, concretamente de la procuradora Arely Gómez, porque efectivamente es inconcebible que a 7 años perdón que sonría, pero es una sonrisa de estupor, de indignación y de coraje. No es posible que a 7 años no se conozca cuál fue el origen del incendio, habiéndose desarrollado, si mal no recuerdo, ya perdí la cuenta, 5 o 6 peritajes, y según tengo conocimiento, la PGR está ofreciendo uno más. Entonces es inconcebible. Por supuesto que no me genera más que indignación. Te decía ahorita, la procuradora y la PGR en general nos ha estado llevando a un juego donde definitivamente no deberíamos estar. Creo yo que han quedado a ver absolutamente todo, y nuestros hijos y la niñez y el pueblo mexicano no se lo merecen, ¿verdad? Julio César, hace unos días estuve allá en Hermosillo, por el Camino del Seri, una de las vías importantes en Hermosillo. Por ahí veía una pared que decía ABC nunca más, y las paredes hablan, pero la sociedad, ¿crees tú que se ha olvidado del caso de los niños muertos, de los niños lastimados, de los niños con cicatrices por la tragedia del ABC? Mira, es una pregunta que me han hecho en bastantes ocasiones y ha dependido de momentos. Te soy bien sincero que cómo emocionalmente me sienta para responderla a esta pregunta. Pero siendo lo más objetivo posible, que me es totalmente complicado, creo yo que sí, efectivamente, hay un acompañamiento, pero no es el que debería ser. Debería ser más allá de caminar juntos en una marcha cada aniversario, y que creo que al parecer mucha gente siente que con eso ya hizo lo que le correspondía en el año, ¿no? Deberíamos de ser una sociedad verdaderamente exigente, una sociedad que fuéramos vigilante y que no permitiéramos que
llegar al fondo como hemos estado nosotros exigiendo para que pues tragedias así no vuelvan a ocurrir. Definitivamente creo yo que como sociedad también nos falta mucho, y sí veo indignación por tantísimos casos. Desafortunadamente y terriblemente México es un país de tragedias y de impunidad, ¿no? Pues es eso lo que nos debe llevar a nosotros como sociedad, pues a no permitir, a no dejar que las cosas caigan en el olvido, porque mientras no tengamos memoria, pues seguiremos repitiendo y seguiremos viviendo este tipo de tragedias, definitivamente. Julio, se ha anunciado el arresto, la detención de personas, no sé cuántas. No se ha hecho justicia si hablamos de personas arrestadas, y yo te pregunto porque ya sé que me vas a decir, claro que no se ha hecho justicia, porque recuerdo el caso de una de las propietarias de la guardería ABC que es o era la prima de Margarita Zavala, en ese entonces primera dama de México, esposa del expresidente Felipe Calderón, que nunca fue tocada. A pesar de los arrestos, de quererle tapar el sol con un dedo a la gente, no se hace justicia, no se puede parar aquí la lucha por justicia, por exigencia. Definitivamente no, y bueno, vuelvo un poquito a que ahorita te decía que que es un juego perverso el de las autoridades, porque es precisamente cada periodo de tiempo cercano a los aniversarios donde se hacen este tipo de anuncios con pues tan rimbombantes que llevan la intención de querer hacer pensar que efectivamente se está haciendo algo, ¿no? Que se va a seguir investigando. En años anteriores han sido los arrestos de los que mencionas, que después han salido porque no hay elementos, según estos, suficientes pues para son chivos expiatorios. Exactamente, ¿no? Entonces, definitivamente no hay justicia. Lo que estamos viviendo estos últimos días es digamos, una simulación de lo que debería ser la justicia, porque aun cuando se haya dictado sentencia por parte del juez primero de distrito en Hermosillo contra 19 personas y con penas que alcanzan hasta los 29 años en algunos de los casos, no nos dice absolutamente nada, la verdad, porque nada garantiza que en apelaciones y que en posteriores recursos que interpongan estas personas, pues no se revoque esa sentencia, no se revierta, ¿no? Entonces, estamos muy lejos, e independientemente de que se ratificaran las sentencias, sigo yo pensando que sigue pendiente la justicia. ¿Por qué? Porque faltan nombres, faltan personas que tenían un grado de responsabilidad muy, muy alto. Estoy hablándote, por ejemplo, de Eduardo Búrcel, exgobernador de Sonora, quien fue junto al ex director del IMSS, Daniel Caram, fue mencionado como responsable de violar garantías por parte del ministro Arturo Saldívar hace ya 6 años, durante la discusión del tema en el Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Son dos, por ejemplo, los personajes encumbrados altos que, junto a la persona que mencionabas ahorita, Marcia Matilde Gómez del Campo, que es pariente de Margarita Zavala, pues han obtenido, gracias a sus relaciones, a su parentesco y a sus nombres, pues total impunidad hasta el momento. Entonces no hay justicia, definitivamente. Con eso concluyo. Julio, antes de despedirte, ¿cómo estás? ¿Cómo a 7 años puedes hacernos una reflexión de ti? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gana la indignación cuando empiezo a hablar del tema y cuando viene a mí pues todo este tema de la impunidad, de la falta de justicia, ¿no? Pero está el otro lado, el lado humano, el lado de la familia. Tú que has seguido el caso, que lo conoces, pues quizás tengas conocimiento, si no, pues te comparto y le comparto a la gente que nos escucha. El caso de mi familia ha sido terrible, y sé que todos los demás casos, todas las demás familias, pero te puedo hablar de lo que hemos vivido nosotros. Mi esposa siendo internada en 4 ocasiones en hospitales de salud mental, hospitales psiquiátricos, por haber literalmente perdido la razón durante mucho tiempo, estos 7 años. ¿Y cómo no perder la razón cuando tu pequeño muere quemado en la guardería en donde lo llevaste a que lo cuidaran? ¿Cómo no, mi querido Julio César? Definitivamente, personas me han dicho, lo extraño sería que no te volvieras loco. Y yo creo que de todo esto todos hemos quedado muy tocados. Luchamos el día a día a salir adelante, tenemos otros hijos, pero definitivamente sigue siendo muy, muy, muy difícil, la verdad. ¿Qué andas haciendo por Ámsterdam? ¿Andas al otro lado del charco y no es de vacaciones? No, definitivamente. Mira, yo te quiero comentar algo. Yo actualmente colaboro en Derechos Humanos de Querétaro, en el órgano de defensa y promoción de derechos humanos autónomo y público, ¿no?
días pues en Querétaro, y actualmente somos el único estado donde se realiza un programa de este tipo. De hecho lo acepté de buen grado, con mucho agrado, por decirlo de alguna manera, porque pues yo quería llevar mi exigencia a hechos concretos, ¿no? ¿Qué te quiero comentar? Que pues estando en derechos humanos me han invitado a participar en una serie de foros acá en Europa, donde pues se habla de derechos humanos, precisamente de la niñez en México y del acceso a la justicia. El próximo día 20 vamos a estar en un evento en la Universidad de Utrecht, muy cerca de Ámsterdam, es la principal universidad de Holanda, pues en un foro que precisamente se llama Acceso a la Justicia, México, acceso a la justicia desde abajo, ¿no? Yo le pondría inacceso, ¿no? Pero bueno, pues estamos atendiendo aquí esta invitación. Digo estamos porque viene conmigo un gran defensor también de derechos humanos, Daniel Gershenson, un activista mexicano. Pues es lo que estamos haciendo, así en muy resumidas palabras. Pues qué bueno que tu voz no se apaga, que no te callas y que sigues exigiendo justicia para Yeye, para tu familia, para todo México. Desde este lado del mundo, tú sabes que te admiramos por la lucha, te respetamos. Julio César Márquez, te enviamos un abrazo sincero, fraterno. Te agradezco mucho tus palabras y de verdad, pues te agradezco también el hecho que seas voz de nosotros, de las familias, y luchamos por nuestros hijos, es cierto, pero también por los que están y por los que vienen, con todo el corazón, de verdad. Muchas gracias. Julio César Márquez, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Sin censura, con Vicente Serrano.